Buen día para todos. Y continuando con el tema de los modelos de variables cualitativas, pues como les dije, vamos a empezar a ver lo que son modelos cuya variable dependiente es una variable cualitativa. Estos modelos también se conocen como modelos de variable dependiente limitada. ¿Qué quiere decir que la variable dependiente está limitada? Quiere decir que la variable puede tomar algunos valores, algunas categorías de valores, ¿de acuerdo? Entonces, las variables dependientes limitadas se definen como una variable dependiente, ¿no? O sea, y es dependiente, ¿cierto? Cuyo rango de valores está restringido de forma importante, ¿no? Está restringido a un número limitado de categorías. Generalmente hay dos categorías. Puedes tomar el valor de 0 o 1, o bueno, digamos que no necesariamente tiene que ser 0 o 1. Este valor puede ser indiferente, es decir, pueden tomar un valor o el otro. El tema es que solamente pueden tomar dos valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo estimar un modelo en donde quiero determinar si el individuo trabaja o no trabaja. Entonces tenemos dos categorías, trabaja o no trabaja. Entonces, cuando yo tengo un grupo de variables que se caracterizan, o un grupo de modelos cuya variable dependiente se caracteriza por tomar valores limitados, ¿cierto? O valores categóricos, pues se dice que yo tengo modelos de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos modelos, ¿listo? Hay muchos modelos que se han desarrollado en torno a estos, como los modelos de probabilidad lineal, como los modelos Probit, los modelos Logit, los Tobit, ¿cierto? Los modelos de regresión de Poisson y los modelos de datos de censura. En este curso de econometría solamente vamos a ver el primero de ellos, que es el modelo de probabilidad lineal, ¿de acuerdo? Como su nombre lo indica, es un modelo lineal. Pero los demás valores o los demás modelos, digamos que se salen del alcance de este curso, ¿listo? En el siguiente curso, en el curso de métodos cuantitativos, vamos a ver algunos más de ellos, pero por ahora solamente nos interesa ver el modelo de probabilidad lineal. Entonces, hasta ahora, como les había comentado, hasta ahora todos los modelos que hemos visto, ¿cierto? Todos los modelos que hemos analizado son modelos cuya variable dependiente es cuantitativa, perdón, ¿no? En todas las aplicaciones, las variables dependientes, que es la y, es cuantitativa. La pregunta es, ¿qué sucede con una regresión si mi variable dependiente es cualitativa? Como lo habíamos descrito, es una categoría, ¿cierto? Es una variable dicotómica. Por ejemplo, si yo quiero determinar si un individuo o si un adulto tiene educación o no, si un universitario consume drogas o no, si una empresa ha fracasado o no durante un año, ¿cierto? Si la empresa ha entrado en quiebra o ha fracasado o no. Entonces, cuando yo tengo esto, digamos que el objetivo es encontrar o hallar la probabilidad de que suceda algo, ¿de acuerdo? De que suceda un evento como tal, ¿listo? En este caso, en los modelos de probabilidad lineal, y va a tomar dos valores. El valor de 1, que denota un resultado, y el valor de 0, que denota otro resultado. Entonces, el objetivo de estos modelos es determinar la probabilidad de que ocurra un evento, de que ese evento se desarrolle con éxito. ¿Y cuál es el evento? De que el valor de y tome el valor de 1, ¿no? De que y tome el valor de 1. Esa es la probabilidad de éxito que yo voy a hallar. Entonces, de nuevo, y me denota un resultado, y1 me denota un resultado, y otro me denota otro resultado. Eso quiere decir que, dado mi y poblacional, ¿cierto? O mi y mayúscula, mi y estimado, ¿cierto? Mi y real va a pertenecer a un conjunto de datos que solamente pueden ser 0 o puede ser 1, ¿cierto? Y eso se denota como la ocurrencia de un evento. Esos modelos, por supuesto, van a tener las x, ¿cierto? Que son un vector de k variables independientes, ¿no? Variables que pueden ser cuantitativas o también variables que me pueden indicar una cualidad o una categoría. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, un modelo de probabilidad lineal se define como una probabilidad de que y tome el valor de 1. Esto realmente era como una flechita así, ¿cierto?
en que y tome el valor de 1 dado mi vector de variables independientes, ¿cierto? Entonces la idea o el objetivo de los modelos de probabilidad es encontrar la ocurrencia de la probabilidad, ¿cierto? El éxito de la probabilidad, de que la probabilidad tome un valor de 1 dado un conjunto de variables explicativas. En ese sentido podemos plantear un modelo cualquiera, ¿cierto? Donde tenemos que y está en función de beta 0, beta 1, xi hasta beta k, xk. El objetivo ¿cuál es? Es hallar el valor esperado de y, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que tomará y dado x? En este caso es que dado cuando x es igual a x1, x2 hasta xk. Siempre, lo más importante, ¿cierto? Siempre, de nuevo, el objetivo de los modelos de probabilidad va a ser ¿qué? Va a ser encontrar la probabilidad de éxito, es decir, va a ser encontrar el valor de y cuando es igual a 1 dado x, ¿no? Y eso es igual al valor esperado de y. Fíjense que eso es igual a un modelo de regresión normal por mínimos cuadrados ordinarios. De hecho, los modelos de probabilidad lineal, que son estos, como su nombre lo indica, son modelos lineales. Se estiman a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Entonces, mi modelo me determinará cuál es la probabilidad de éxito, es decir, de que y tome el valor de 1 dado x, ¿sí que? Pues si x es igual a ¿qué? A beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta k xk, ¿de acuerdo? En donde de nuevo las probabilidades de éxito están en función lineal de ¿quién? De x. Por lo tanto, la probabilidad de no éxito o la probabilidad de respuesta, ¿cierto? De que no ocurra el evento es lo contrario, ¿cierto? Y es que es la probabilidad de que y tome el valor de 0 dado x. Eso aquí va a ser igual a 1 menos, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra el evento. Recordemos en términos estadísticos que una probabilidad es que es un valor que está denotado entre 0 y 1, ¿cierto? Una probabilidad siempre tiene que ser positiva y nunca tiene que ser ni mayor a 1 o en este caso ni menor a 0 porque sería negativa, ¿no? Claro, uno esto lo expresa de forma porcentual y es cuando uno lo multiplica por 100, ¿cierto? Y dice que es que la probabilidad de que ocurra un evento es del 80% o del 90%, pero usted nunca dice es que la probabilidad de que ocurra un evento es del 110%. A un modelo de regresión múltiple en el que la variable dependiente es una variable binaria, ¿cierto? Como es en este caso, se le conoce como un modelo de probabilidad lineal. Se denomina así debido a que la probabilidad de respuesta, la probabilidad de que ocurra un evento que sea 1, ¿cierto? Es lineal en todos los parámetros, ¿no? Las variables son lineales. En ese caso, beta j que me está midiendo, ¿no? Este beta j como tal que me está midiendo. Bueno, beta k, ¿de acuerdo? ¿Qué me está midiendo? Me está midiendo la variación de la probabilidad de éxito al variar x, permaneciendo todos los demás factores constantes. Entonces, un modelo de elección binaria básicamente ¿qué? Es un modelo para la probabilidad de que el evento ocurra dada cierta información. ¿Qué información? Dado x. ¿Listo? Entonces, de nuevo, beta j lo que me va a indicar es la variación de la probabilidad de éxito de que y sea igual a 1 dado x sobre la variación de xj, ¿no? Se analiza como un parámetro cualquiera. Fíjese que es un parámetro que se analiza con respecto a las variaciones. Por lo tanto, no tiene nada de raro, se analiza normal. En ese caso, bueno, entonces cuando ya tenemos este modelo, podemos plantear nuestro modelo predicho, ¿cierto? En donde y será la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? De que y sea igual a 1, porque eso es lo que siempre queremos probar, ¿no? La ocurrencia del evento. Entonces, y gorrito va a ser la probabilidad predicha, es decir, la probabilidad de que y tome el valor de 1. Beta 0 pues va a ser la probabilidad predicha cuando ¿qué? Cuando cada una de mis variables explicativas es igual a 0. Y beta 1 estimado pues será la variación de la probabilidad de éxito predicha cuando x varía en una unidad, ¿de acuerdo? Cuando x varía en una unidad. Pero bueno, hay unas limitaciones que tienen estos modelos.
Y uno es que las probabilidades ajustadas pueden ser menores que 0 o mayores que 1. ¿Esto qué significa? Que el modelo de probabilidad lineal, el MPL, puede resultar, ¿cierto?, que cuando yo esté estimando o proyectando mis probabilidades, ellas pueden llegar a tener valores mayores a 1 o menores a 1. En ese sentido, el modelo de probabilidad lineal contradice, ¿cierto? Contradice el concepto propio de probabilidad, que dice que las probabilidades no pueden ser mayores que 1 o mayores que el 100%, y las probabilidades no pueden ser menores que 1 o 0, ¿cierto? Yo no tengo una probabilidad de menos 50 de que me atropelle un carro. No, tengo una probabilidad 0 de que me atropelle un carro. ¿Por qué? Pues porque quizás no salgo a la calle, entonces obviamente no tengo ninguna probabilidad de que me atropelle un carro. O tengo probabilidad 0 de morir en un accidente de barco porque nunca he montado en barco y nunca pienso montar en barco, pero mi probabilidad no es negativa. Entonces, eso es una limitación. ¿Pero por qué? Por el concepto propio de probabilidad lineal, o más bien por el concepto propio de modelo lineal. ¿De acuerdo? Es por eso que tenemos este inconveniente o esta posible limitación. Pensemos un poco. Pensemos un poco en un ejemplo puntual para tratar de o para intentar entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Pensemos en que tenemos el típico ejemplo de que por un lado tenemos una variable y por otro lado tenemos otra. Vamos a suponer que en este lado tenemos, qué sé yo, la asistencia. Eso está como muy... al colegio. ¿Listo? Y por este lado tenemos el ingreso familiar. Tenemos la variable X, qué sé yo, tenemos la variable Y. Y queremos determinar la probabilidad de que un individuo asista al colegio dado el ingreso familiar. Por lo tanto, la variable Y pues será asiste al colegio, ¿cierto? La cual puede tomar dos valores, 0 o 1, ¿cierto? O el tipo asiste al colegio, en cuyo caso el valor será 1, o el tipo no asiste al colegio, en cuyo caso será 0. Y le debes determinar la probabilidad de que un individuo asista al colegio dado el ingreso familiar. Esto puede estar medido en salarios mínimos, un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3, 4, ¿de acuerdo? Qué sé yo, más de 10 salarios mínimos, ¿listo? Entonces, uno podría suponer, ¿qué cosa? Uno podría suponer, a ver si le puedo cambiar por acá. Uno podría suponer que los individuos con muy bajo ingreso, ¿cierto? Con muy bajo ingreso, su probabilidad de asistir al colegio es muy baja y que la probabilidad de los individuos con muchísimo ingreso es muy alta, es casi 1. Entonces uno puede suponer que el principal interés va a estar en estos individuos que están como por acá al medio. Así que esto completémoslo así. ¿De acuerdo? Todos esos individuos que están por acá. Cada uno de esos punticos son individuos. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que me estima a la hora de la verdad? ¿Qué es lo que me estima mi modelo de probabilidad lineal? Como es un modelo de probabilidad lineal, él lo que va a hacer es partirme desde una constante, que qué sé yo, puede ser por acá, y puede terminar por acá. ¿Listo? Este es el modelo de regresión, ¿cierto? Que se estima a partir de un modelo de probabilidad lineal, ¿cierto? Un MPL, donde como todos sabemos, esto va a ser su pendiente, ¿no? Va a ser la pendiente. Esto va a ser la pendiente. ¿Qué es qué? Que es constante. Va a ser la pendiente
que es constante. Entonces, este gráfico me sirve para explicar las dos limitaciones del modelo de probabilidad lineal, que hasta ahora solamente he dicho uno, y es que las probabilidades pueden ser mayores a 1 o menores a 1. Entonces, pensemos por un momento, ¿y qué pasará con mi modelo si yo sigo estimándolo, si yo sigo corriéndolo? Entonces es posible que si yo sigo estimando mi modelo con los valores iniciales del ingreso, ¿cierto? Con los menores a 1,5, qué sé yo, ¿cierto? Pues el modelo o mi proyección, ¿cierto? Mi pronóstico, mi valor predicho, haga esto, ¿no? Y va a hacer esto, ¿por qué? Porque la constante o porque la pendiente es constante, es una sola. Entonces, esta inclinación, este nivel de inclinación lo va a seguir teniendo en este caso. Y puede ser que cuando yo le reemplace a él valores mayores a, qué sé yo, a 8, él también me vaya a tomar valores por arriba de ¿qué? Bueno, aquí me quedé corto, ¿cierto? Por arriba de 1. Entonces, cuando yo voy a hallar mis probabilidades predichas, voy a poder encontrar, ¿qué cosa? Voy a poder encontrar probabilidades, bien sea mayores a 1 o menores a 0. Y eso es una limitación. ¿Listo? Esa es una limitación. Es por eso que el modelo de probabilidad lineal ajustado es un buen modelo. ¿Para qué? Para estimar especialmente probabilidades que están alrededor de las medias, ¿cierto? Estas probabilidades, no los valores extremos, sino estos medios. Es especialmente o es útil para estimar eso. Cuando él me va a estimar valores extremos de mis variables, ahí podemos tener problema. ¿Listo? Ahí podemos tener problema. Otra de las limitaciones del modelo, ¿cuál era? Era que el efecto parcial de cualquier variable explicativa es constante. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que las derivadas parciales en mi modelo son constantes. ¿Cómo así constantes? Pues bueno, de nuevo, pensemos en algo. Entonces, vámonos al típico ejemplo del modelo de regresión múltiple. Vamos a suponer que estamos estimando la educación, el salario en función de la educación, el mismo de siempre, ¿cierto? Un año más de educación me aumenta el salario en tanto por ciento. Si yo quiero saber cuánto me lo aumenta en 10 años de educación, pues simplemente multiplico por 10 este parámetro, ¿de acuerdo? El tema es, vamos a suponer que yo quiero calcular la probabilidad de estudiar para un parcial. ¿Listo? De estudiar para un parcial. Pensemos en algo, pensemos en el individuo, o pensemos en que faltan 2 horas para el parcial, ¿de acuerdo? 2 horas para el parcial. La pregunta es, usted puede tomar una decisión, estudiar o no estudiar. ¿De qué va a depender su decisión de estudiar o no estudiar para el parcial? Va a depender de cuánto usted ha estudiado para su parcial. Entonces, pensemos en alguien que le ha destinado ahora estos se harán horas de estudio, y esto será estudio o no, ¿cierto? Usted si estudia es 1, si no estudia es 0. Y pensemos en alguien que previamente no ha estudiado absolutamente nada, ha estudiado nada de horas, 0 horas o 1 hora. Posiblemente para esta persona estudiar 1 hora más, 2 horas más, pues no va a hacer la diferencia porque no ha estudiado nada. Por lo tanto, cuando yo vaya a predecir esa probabilidad de que estudie, pues va a ser muy baja. Ahora pensemos en una persona que ha estudiado muchísimo, que todos los días estudia, es decir, que lleva muchísimas horas encima de estudio, ¿cierto? Qué sé yo, muchas horas. ¿Listo? Posiblemente estudiar 1 hora adicional para esa persona pues tampoco va a tener mucho efecto porque ya ha estudiado muchísimo, la tiene clara y de seguro va a pasar el parcial. Pero pensemos en alguien que ha estudiado un poco menos del promedio, el promedio.
Para ese grupo de personas, estudiar, ojo, estudiar 1 hora o 2 horas más sí va a ser significativo. Ese parámetro sí se lo va a variar, ¿de acuerdo? Para ellos sí va a ser importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo de probabilidad? Como ustedes lo ven, estima esto de manera directa. A cada variación unitaria de X, a cada variación unitaria del número de horas que dedica el estudio o a cada variación unitaria del ingreso familiar, el cambio en Y o el cambio en la probabilidad de que el individuo decida estudiar o el cambio en la probabilidad de que el individuo decida asistir al colegio es constante. Siempre va a ser el mismo. De nuevo, entonces vamos al típico ejemplo de nuevo de educación y salario. Pero no pongamos la educación, sino que pongamos la probabilidad de conseguir un trabajo, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado una variable Y que va a denotar dos valores. Trabaja, que va a tomar el valor de 1, y no trabaja, que va a tomar el valor de 0. ¿Listo? Entonces queremos hallar la probabilidad de que el individuo trabaje. De nuevo, siempre los modelos de probabilidad lineal, cualquier modelo de probabilidad de hecho, siempre va a buscar comprobar que se cumpla la probabilidad. ¿De qué? De que ocurra el evento. Entonces tenemos la variable educ, que está medida en años. Entonces uno estima la probabilidad, ¿cierto? En función de edu, y vamos a suponer que el parámetro estimado, puede ser beta 1, qué sé yo, nos dio 0,2. ¿Listo? O bueno, o 0,02. 0,02 más bien. ¿Esto qué me indica? Que por un año adicional de educación, la probabilidad de que yo consiga trabajo es de 0,02 o es del 2%, ¿cierto? ¿Qué pasa con 2 años de educación? ¿Cuánto es la probabilidad en un modelo de probabilidad lineal? 4%. ¿Qué pasa si usted pasa de tener 5 años de educación a 6? ¿En cuánto va a aumentar su probabilidad? En 2%. Si usted pasa de 11 años de educación a 12 años de educación, ¿en cuánto aumenta su probabilidad? En 2%. Si usted pasa de 9 años de educación a 10 años de educación, ¿en cuánto aumenta su probabilidad? En 2%. Si usted pasa de 16 años de educación a 17 años de educación, su probabilidad aumenta en un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad es lineal, que es constante, ¿no? Que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Quiere decir esto, ¿no? Que la pendiente es que es constante, ¿cierto? Siempre va a ser igual. Entonces, la probabilidad va a ser así. El tema es que esto pasa en la vida real, es como la pregunta, ¿esto pasa en la vida real? Definitivamente es así. Fíjense de este caso puntual, ¿cierto? Aquí estamos hablando de alguien que pasó de ser no bachiller, ¿cierto? Bueno, aquí pueden ser 10 y 11 más bien para que sea más claro. ¿Cierto? 10 y 11. De alguien que no era bachiller, pasó a ser bachiller, a tener un título, el efecto título. Ese tipo, a ese individuo se le aumenta la probabilidad de conseguir trabajo de un 2%, que es igual al que pasó de 9 a 10. Y aquí no era nada, o sea, aquí era de bachiller incompleto, pero igual el individuo tuvo un 2% de probabilidad adicional. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Pasó de tener 4 años de universidad a tener 5 años de universidad, posiblemente universidad completa, ¿cierto? Es decir, título ya. Entonces, alguien que tenga un título de profesional tiene un 2% de probabilidad de conseguir un trabajo frente a alguien que simplemente tiene un año más de educación, ya sea de educación primaria, secundaria o de educación superior. Entonces, la pregunta es, ¿esto será así en la vida real?
¿Será así de lineal la vida real? Entonces no, ¿cierto? La vida real no es tan lineal. La vida real es más como se plantean en los punticos, ¿cierto? Esto es la vida real. ¿Listo? Entonces, este tipo de modelos importante, no lineales, porque las probabilidades difícilmente son lineales, o los efectos de ciertas variables difícilmente son lineales. Entonces, este tipo de efectos de comportamientos se pueden estimar con otros modelos que los vamos a ver luego, ¿no? Que como ya les dije, son los modelos Probit y los modelos Logit. ¿Listo? Entonces, estas dos limitaciones que ya se las comenté, son los principales problemas que presentan nuestros modelos de probabilidad lineal. Igual, son modelos importantes, son modelos válidos. ¿Para qué? Para calcular probabilidades alrededor de las medias, como les dije, pero no dejan de tener sus limitaciones. En los modelos Probit y Logit, la ventaja es que te resuelven esas dos limitaciones, ¿de acuerdo? Resuelven esos dos problemas. Ahora vamos a ver una aplicación en Stata, ¿cierto? Usando la base de datos MROS. ¿Listo? Vamos a determinar la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que una mujer casada participe en el mercado laboral. Entonces, si ese es nuestro modelo, entonces ella tomará el valor de 1 si la mujer participa en el mercado laboral, es decir, si trabaja, y tomará el valor de 0 si la mujer no participa, es decir, si la mujer no trabaja, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el propósito de nuestra base de datos. Bueno, entonces como les comenté, esta es nuestra base de datos MROS, que está ahí subida para que por favor la bajen y hagan esta parte práctica junto conmigo. Es una base de datos que contiene información para 753 mujeres. Tenemos información de mujeres que participan y no participan en el mercado laboral. Nuestra variable de interés, hagámosle un tab, es la variable INLF, ¿de acuerdo? Es una variable, esa va a ser nuestra variable dependiente que te dice 1 si participó en la fuerza laboral del año 1975 y 0 si no. Como ven, es una variable dummy, es una variable categórica, ¿cierto? Es una variable binaria que toma solamente dos valores, ¿de acuerdo? 0 y 1. En este caso que me está diciendo que el 56% de las mujeres que equivalen a 428 trabajaron o participaron del mercado laboral y el 43% no. El objetivo es determinar la probabilidad de que el evento ocurra. ¿Cuál es el evento? Que participa en el mercado laboral. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 1, que sí participa, ¿no? Y ese va a ser nuestro objetivo, la participación en el mercado laboral. Entonces vamos a estimar un modelo de regresión donde nuestra variable dependiente va a ser INLF, ¿cierto? La vamos a estimar en función de la edad, de la educación, del número de niños menores de 6 años, del número de niños entre 6 y 18 años, de la experiencia al cuadrado. ¿Listo? Vamos a hacerla así. ¿Listo? Ese es nuestro modelo, es globalmente significativo, el R cuadrado medido 0.25, lo que me indica que la variación del conjunto de mis variables explicativas me explican, valga la redundancia, el 25,88% de la variación de la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral. Todas las variables son estadísticamente significativas con excepción de kids G6, que son niños entre 6 y 18 años, por lo tanto procedemos a sacarla del modelo. ¿Listo? ¿Cómo se analiza este modelo? Entonces ya dijimos que los parámetros, ¿cierto?, del modelo se analizan como una variación de la probabilidad, ¿de acuerdo? Como una variación de la probabilidad. En este caso, pues beta 0, ¿qué será? Será la probabilidad predicha, ¿cierto? Cuando cada una de las variables explicativas sea 0, ¿no? La probabilidad de que una mujer tiene de participar en el mercado laboral cuando estas valen 0 es como la categoría base, por así decirlo, pero nuestro interés principal subyace en las variables explicativas. Entonces, ¿cómo varía la edad? De 1 en 1, ¿no? De año en año. Entonces, ¿qué me indica acá? Que por un año adicional de edad, la mujer
la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral disminuye en 0,017. O lo puedo multiplicar por 100, ¿no? Por un año adicional de edad, la probabilidad de que la mujer participe del mercado laboral disminuye en 1,7%. El efecto de la U de Edu, perdón, como se esperaba, pues es positivo, ¿no? Por un año adicional de educación, la mujer participa en el mercado laboral. La probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral aumenta en 3,19%. El número de niños por cada niño adicional menor de 6 años que tiene una mujer, su probabilidad de participar en el mercado laboral disminuye en un 26,86%, ¿no? Uno puede intentar estimar esas probabilidades de manera individual, ¿cierto? ¿Cómo? Usando el comando Lincoln, raya piso beta, y entre paréntesis, como está ahí, pone la variable que quiere cambiar. En este caso, por ejemplo, edu, y lo va a multiplicar por el número, en este caso, años de educación que quieren ver el efecto. Entonces, si lo multiplico por 1, pues va a ser igual a ¿qué? A la del modelo, ¿no? Y que me va a decir que por un año adicional de educación, la probabilidad de participar en el mercado laboral es de 0,031 o de 3,19, y esa probabilidad es estadísticamente significativa. La pregunta es, ¿qué pasa con alguien que tenga 11 años de educación? ¿Cierto? Que se puede decir que es como el efecto título, pues. Alguien que tenga 11 años de educación tiene una probabilidad de participar de 0,35, es decir, del 35,7%. Y la probabilidad es estadísticamente significativa. ¿Qué pasa con alguien que tenga 17 años de educación? Que uno podría suponer que es universitario terminado, ¿no? O algo así. Su probabilidad es del 54,33%, ¿no? Y es estadísticamente significativo. También podemos ver este efecto no solamente de la variable edu, sino por ejemplo de la variable kids lt6, ¿cierto? Entonces en lugar de edu ponemos kids lt6, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 1, pues nos va a salir el parámetro de un niño adicional, ¿cierto? Que me indica por cada niño o por un niño que tenga una mujer, su probabilidad de participar en el mercado laboral disminuye en 0,26 o en 26,8%. Si una mujer tiene dos niños menores de 6 años, ¿qué pasa? Pues es como multiplicar el parámetro por 2, ¿cierto? Que me indica que la probabilidad de que la mujer participe del mercado laboral disminuye en un 53,72% y es estadísticamente significativa. ¿Qué pasa si tiene 5 niños? Es de 1,34%. Es decir, que es de 100,34%, y ahí es donde empiezan los problemas que ya hemos hablado, ¿no? Las limitaciones del modelo. Entonces, quiero que veamos muy rápidamente cuáles son las estadísticas descriptivas, ¿cierto? Cuáles son los promedios especialmente de este modelo, ¿no? Entonces, fíjense que yo aquí le dije a el modelo que quería ver la probabilidad de una mujer que tuviera 5 años de educación. Perdón, que tuviera 5 niños menores de 6 años. La pregunta es, en la base de datos, ¿hay mujeres que tengan menos de 5 años? Y no, ¿cierto? Mire menos de 5 hijos, perdón, o más de 5 hijos. La variable kids lt6, ¿cierto? Que me indica que tenemos un promedio de 0,23 niños por mujer, ¿cierto? Que la deviación estándar es 0,52, que hay mujeres que no tienen niños, por eso es el valor mínimo, y que el número máximo de niños que llevan a mujeres es 3, ¿de acuerdo? Es 3. Igual la edad, ¿no? Es una base de datos que va desde ¿qué? Desde los 30 años hasta los 60 años. Es una base de datos de educación que va desde los 5 años a los 17 años de educación. La experiencia, pues también, ¿no? Va de 0 años a 45 años. Entonces, es un modelo, como les expliqué antes, ¿cierto? Que se comporta muy bien alrededor de estas medias, ¿no? Alrededor de estas medias. Obviamente, si yo le voy a poner estos valores muy extremos, ¿cierto? O estos muy mínimos, el modelo por ahí quizás no me va a predecir tan bien. Pero ¿cómo hago para predecir? ¿Cierto? Estamos hablando de predecir, pero ¿cómo hago para predecir? Para eso, vamos a usar de nuevo el comando Lincoln. Entonces, Lincoln, raya piso, beta, ¿cierto? La constante, ¿verdad? Que es la que aparece en mi modelo original, la constante, ¿cierto? Tal cual como aparece expuesta.
más el parámetro EDUC, ¿cierto? El parámetro ESPER, aquí me faltó el parámetro de la edad, ¿cierto? Entonces aquí le pongo raya piso, beta, ¿cierto? Entre paréntesis le pongo age, que es como aparece arriba, ¿verdad? Lo cierro y lo multiplico por la edad promedio. ¿Cuánto fue que nos dio? La edad promedio 42,53 más, sigamos, ¿cierto? EDUC, que ya está, ESPER, que ya está, ESPER SQ, que ya está, bueno, ya estaba aquí de último, la voy a poner, está bien, la borramos, ¿cierto? Y Kids LT6, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ponemos todas las variables que están acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a estimar la probabilidad de que un individuo con sus medias, ¿cierto? Con estas medias. Entonces, si las variables explicativas toman sus medias, ¿qué probabilidad tiene el individuo de participar en el mercado laboral? Entonces, la edad promedio es de 42,53 años, la educación promedio es de 12,28 años, la experiencia promedio es de 10,63 años, la experiencia al cuadrado pues será el cuadrado de ese valor, ¿cierto? Que será 178,03 y el número de niños promedio por mujer, ¿cierto? ¿Es de cuánto? Es de 0,23 y le doy enter, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que una mujer con estas características, ¿con qué? Con 42,53 años, con 12,28 años de educación, con 0,23 niños mayores de 6 años, sí es ilógico, pero bueno, son las medias, es simplemente para experimentar, ¿cierto? Con 10,6 años de experiencia, bueno, tiene una probabilidad de participar del mercado laboral de ¿cuánto? De 0,57, es decir, del 57%. Y es estadísticamente significativa. El tema es, pues no es lógico, ¿cierto? Entonces pensemos en alguien mucho más real, ¿de acuerdo? Pensemos en alguien que tiene, qué sé yo, 35 años de vida, ¿cierto? En alguien que tiene, entonces borro el promedio y pongo 35, de alguien que tiene 17 años de educación, ¿cierto? Pongo ahí en edu por 17, de alguien que tiene 7 años de experiencia, por lo tanto ESPER SQ será 7 por 7, 49, ¿cierto? Y de alguien que tiene un niño menor de 6 años. Y le doy enter, ¿listo? ¿Qué me está diciendo? La probabilidad es parecida, ¿no? 57,94. Entonces, una mujer con estas características tiene una probabilidad de participar del mercado laboral, ¿cierto? De 57,94%. ¿Listo? Pongámosle si quiere el valor máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos estos valores y pongamos el máximo y el mínimo. Entonces, empecemos con el máximo, ¿cierto? La edad máxima son 60 años. La educación máxima son 17 años, ahí están, con la máxima. La experiencia máxima es 45 años. Y la experiencia SQ máxima pues será la que aparece en 2025 o 2025. Y el número de niños máximo es 3. Entonces fíjense que si yo le pongo a mi modelo los valores máximos, ¿cierto? Los valores máximos, la probabilidad me da negativa. Y eso es lo que va en contra de la teoría. Entonces, el MPL me sirve para explicarme los valores cercanos al promedio, pero cuando yo me voy a los extremos, no me estima la probabilidad de manera acertada. Ahora pensemos en los valores mínimos, ¿cierto? Entonces, en un individuo que tiene 30 años, o una mujer, perdón, ¿cierto? Que tiene 30 años, la educación mínima son 5 años, ¿cierto? La experiencia mínima son 0 años, por lo tanto la experiencia cuba también va a ser 0, y que tengan 0 niños, ¿no? Esos son los valores mínimos. ¿Cuánto me da? Ahí sí me da coherente, me da un 0,3, me da un 30% de probabilidad, ¿de acuerdo? Pero yo puedo empezar a meterle valores a esto, ¿cierto? Tengo que ser prudente de no meterle valores por encima de las medias. Es decir, yo no puedo decir, no, es que voy a estimar la probabilidad de una mujer que tenga
70 años, no, porque la base, o sea, el modelo me lo va a estimar, obviamente, pero no es lógico, ¿por qué? Porque esta base va hasta los 60 años, ¿cierto? Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de una mujer de 70 años con 20 años de educación y con 5 niños, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje? El modelo, insisto, me lo va a estimar, pero pues no es lógico, ¿por qué? Porque esta base de datos se sale de esas proporciones, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes pueden empezar a jugar con esto. Pueden decir, bueno, voy a calcular la probabilidad, qué sé yo, a mi mamá, ¿cierto? Entonces, no, mi mamá tiene, qué sé yo, 50 años, ¿cierto? Ella estudió, no sé, 12 años de educación, ¿cierto? Ella tiene experiencia, sí, sí, ella trabajó como 35 años. Por lo tanto, la S per SQ es 35 por 35, ¿cuánto da? 1225. Y ya tiene niños menores de 6 años, no, pues tiene 50 años, no tiene niños menores de 6 años. Entonces digo que la probabilidad de que participe en el mercado laboral es del 85,1%. Estas son las limitaciones, ¿no? Que pueden dar probabilidades mayores que 1 o menores que 0, ¿no? Y ahí está el inconveniente de estos modelos. Pero de nuevo, si se estiman alrededor de las medias, está todo bien. El modelo corre bien, el modelo estima bien.